En esta lección vamos a ver cómo podemos darle formato a los textos que añadimos en el Adobe InDesign. Como podemos ver, las opciones de formato de texto son muy similares a las que podemos encontrar en cualquier programa de edición de texto, tal como podría ser el Word. Para este ejemplo tengo una serie de cajas de texto, las cuales hemos linkado, y las voy a rellenar de texto de relleno. Podemos ver que estas dos cajas están linkadas, porque cuando pulsamos sobre esta vemos que en ella hay una pequeña flecha que señala hacia esta, y cuando pulsamos en esta tenemos ahí ese pequeño icono, que quiere decir que ambas están interlazadas. Vamos a rellenar estas cajas con texto falso, pulsando con el botón derecho llenar texto falso, y podemos ver ahí cómo tenemos ahora estas dos cajas con ese texto lleno. Como podemos ver ahí, tenemos un pequeño texto desbordado que podríamos corregir o bien incrementando el tamaño de esta caja o bien por medio del formato que le demos al texto. Vamos a pasar ahora a darle formato a ese texto. Para ello vamos a valernos del panel de carácter y del panel de párrafo. Como podemos ver, estos dos paneles los podemos encontrar en el menú Ventana, Texto y tablas, Carácter y Párrafo. Además podemos encontrar otras opciones de edición de texto si seleccionamos la herramienta Texto en esta barra de accesos directos. Podemos ver ahí cómo tenemos las mismas opciones que encontramos en estos dos paneles. Por lo tanto, para comenzar a editar estos textos, podemos seleccionarlos y comenzar a crear esos estilos diferentes para nuestro texto. Para seleccionar ese texto, podemos tomar la herramienta Texto, situarlo sobre él y arrastrar con el ratón sin soltar el clic. Como podemos ver, al estar unidos estos dos recuadros, cuando pasemos al siguiente podemos continuar seleccionando ese texto. Pero no podremos seleccionar el texto que está, como podemos ver ahí al eliminarlo, desbordado. No se selecciona. Para poder seleccionar todo el texto, podemos también hacer clic sobre él con la herramienta Texto y comenzar a hacer clics, y con cada clic que hagamos se irá seleccionando el texto cada vez más. Voy a hacer un primer clic y vemos cómo he seleccionado esa palabra. Cuando hago un siguiente clic seleccionamos la frase entera y con el siguiente el párrafo. Si continúo haciendo clics, podemos ver cómo puedo seleccionar todo el texto. Y esta vez si lo elimino vemos cómo también he podido seleccionar esas zonas que estaban desbordadas. Por lo tanto, de esta manera tenemos todo el texto seleccionado y nos resulta fácil darles formato. Vamos a comenzar por cambiar el estilo de letra. Como podemos ver en este acceso directo tenemos un desplegable donde podemos ver todas las tipografías instaladas en nuestro sistema, junto con una pequeña muestra a su lado. Vamos a seleccionar la tipografía que más nos guste y en la cuadrilla que tenemos debajo podemos elegir ese estilo. En este caso, este estilo de letra solo tiene un estilo itálico. Vamos a seleccionar otro, por ejemplo, Calibri. Y podemos ver ahora en este desplegable cómo tenemos varios tipos diferentes de Calibri. El regular va a ser la tipografía normal e inalterada. Con Italic es como si le aplicáramos un efecto de cursiva. Podemos ver ahí cómo se ha puesto cursivo el texto cuando he elegido la opción de Italic. La opción de Bold nos va a dar la opción de letra negrita. Y por último tenemos Bold Italic, que es negrita y cursiva al mismo tiempo. Vamos a dejar en este caso la letra regular. Y vamos a continuar viendo las opciones que nos ofrecen estos paneles, ya sea en el acceso directo que vemos aquí arriba o en el panel de carácter. Como podemos ver en el panel de carácter también tenemos ese desplegable con las tipografías y las muestras y el desplegable donde podemos elegir entre regular, itálica, negrita y negrita itálica. Como podemos ver tanto aquí como aquí, podemos alterar el tamaño de la letra desde este desplegable de aquí. Los iconos son bastante autoexplicativos. Desplegándolo podemos ver ahí esa serie de tamaños que podemos elegir para nuestra letra. Actualmente tenemos la tipografía puesta en 12 píxeles,
y eso lo podemos incrementar seleccionando uno de los predeterminados, o por medio de estas flechas podemos ir incrementándolo punto a punto o reduciéndolo. Vamos a dejarlo puesto a 14 píxeles, a 14 puntos, y vamos a continuar viendo las opciones que nos ofrece este panel de carácter. La siguiente opción que podemos encontrar debajo del tamaño de la letra es el kern. El kerning es el proceso de adición o eliminación de espaciado entre las pares de caracteres concretos. Como podemos ver, tenemos dos opciones, métrico u óptico. Podemos ver cómo al seleccionar uno u otro, el texto va a cambiar ligeramente, puesto que estamos modificando esa separación entre las letras que podemos ver. Como podemos ver en el icono, es bastante autoexplicativo, y lo que vamos a conseguir con el kerning es reducir ese espaciado entre cada par de letras. También podemos seleccionar un kerning de 0 o de esta lista. A continuación tenemos la opción de interlineado. Esta opción lo que va a hacer, como su icono indica, es encargarse de la separación entre una línea y la siguiente. Por defecto el texto suele rellenarse con la opción de automático. La opción de automático va a calcularse automáticamente con respecto al tamaño de la letra en puntos que tengamos elegida. Si tenemos una letra de 14 puntos, vemos como automático me va a aplicar un interlineado de 16,8. Si seleccionamos una letra de 18, el interlineado cambiará a 21,6. Vamos a volver a dejar el tamaño a 14 puntos y vamos a elegir un interlineado manualmente. Si seleccionamos un interlineado de 6 puntos, podemos ver cómo el texto se va a aglomerar, y si nos acercamos podemos ver que las letras están unas subiéndose sobre las otras. Eso es debido a que la separación entre línea y línea es menor a la que debería, puesto que el tamaño de nuestra letra es de 14 puntos. Si seleccionamos un interlineado de 14 puntos, veremos cómo va a quedar esa separación exactamente perfecta. Esos 14 puntos que ocupará todo el alto de nuestro texto se sumarán a los 14 del siguiente, de manera que no se sobrepondrán. Sin embargo, quedará bastante junto. Podemos volver al automático, que es el valor más óptimo, que como podemos ver añade ahí un pequeño porcentaje que hará que los textos estén un poco menos aglomerados. Y también podemos seleccionar valores más grandes si queremos que esas líneas estén muy separadas unas de otras, como podemos ver ahí. Por último tenemos la opción de tracking, que es esta de aquí, y como su icono indica, va a expandir o contraer un bloque de texto. Como podemos ver, también tenemos esa opción de elegir entre una lista. El que está puesto por defecto suele ser el 0, dejando así el texto perfectamente inalterado. Si queremos que esté más junto, podemos modificar el valor a -100 y veremos cómo ahora las letras van a estar mucho más cerca unas de otras, eliminando la separación entre ambas. Sin embargo, si queremos que se separen, podemos seleccionar valores positivos y como podemos ver ahora, esas letras van a estar muy separadas unas de otras. Dejaremos el valor 0 por defecto, pero queremos demostrar que esta opción va a ser de gran utilidad en caso de maquetaciones en las que el texto no quepa exactamente, pero queramos dejar ese tamaño concreto. Recurriendo a ese tracking, podremos hacer que el texto ocupe un poco menos, sin necesidad de alterar el tamaño de letra. Podemos encontrar otras herramientas extra en el panel de accesos directo, como son estas pequeñas herramientas que vemos aquí. La primera de ellas es la opción de mayúsculas, y pulsando sobre ella convertiremos todo nuestro texto a mayúsculas. El texto permanecerá transformado a mayúsculas mientras que ese icono continúe marcado. Si queremos deshacerlo, podemos volver a pinchar sobre él y el texto volverá a estar en su estado normal. La siguiente opción que podemos encontrar es la opción de superíndice. Si queremos escribir, por ejemplo, algún número con superíndice, podremos escribir
ese número, seleccionarlo con la herramienta texto y pulsar la opción de superíndice, y podemos ver cómo automáticamente va a subir ese superíndice convirtiéndose a un tamaño mucho inferior y situándose en la parte superior de esa palabra. Lo mismo podemos obtener con la parte de subíndice. Podemos escribir ese texto, como podemos ver ahora continuamos en ese modo, por lo tanto seleccionaremos el texto y saldremos pinchando sobre el icono. Seleccionaremos ese 3 y lo convertiremos en subíndice pulsando sobre el siguiente icono. Ahora tenemos ese número convertido en subíndice. Si queremos continuar escribiendo debemos recordar desactivar esa opción o de lo contrario continuaremos escribiendo en subíndice. Otra opción que podemos encontrar en el acceso directo es la opción de versalitas. Con la opción de versalitas podemos conseguir transformar nuestro texto enteramente a mayúsculas manteniendo esas letras mayúsculas que ya estaban en un primer momento. Por ejemplo, si seleccionamos este texto y lo pasamos todo a mayúsculas por medio de la opción de mayúsculas, veremos cómo automáticamente todas las letras se pasan a mayúsculas y perdemos esas pocas que estaban en mayúsculas de anterioridad. Si deshacemos y esta vez seleccionamos versalitas, podemos ver cómo todo el texto se vuelve en mayúsculas, pero sin embargo continuamos manteniendo esas letras que ya estaban en mayúsculas antes de haber convertido nuestro texto. Por ello, con la opción de versalitas conseguimos que nuestro texto en mayúsculas continúe teniendo mayúsculas dentro de sí mismo. Por último, tenemos las opciones de subrayado y de tachado. Seleccionando el texto y aplicando en subrayado, aparecerá subrayado. Si queremos tachar el texto, podemos aplicar la opción de tachado y ese texto se tachará. Vamos a volver a ver todo el texto completamente. Y vamos a ver cómo podemos ordenar ese texto también a través esta vez del modo de párrafos. Vamos a volver a seleccionar todo nuestro texto como vimos anteriormente. Y como podemos ver ahí en el acceso directo ya tenemos esa serie de alineaciones las cuales podemos colocar para nuestro texto. Ahora mismo está alineado en bandera y como podemos ver todas esas líneas van a estar así de manera dentellada y desordenada. Si quisiéramos justificarlo, podemos pulsar en el botón de justificado y el texto automáticamente se volverá justificado. Esto ocurrirá alterando los valores de las letras que veíamos en el kern y en el tracking. Tenemos otros medios de justificación en centrado y justificación a la izquierda. También tenemos justificar completamente. Todos estos iconos no los vamos a explicar en mayor medida, puesto que son muy similares a los que podemos encontrar en cualquier editor de texto. Sin embargo, sí que echaremos un vistazo a estas opciones que tenemos aquí en el panel de párrafo. Podemos aplicarle sangrado a nuestros textos, seleccionándolos, y o bien podemos escribirlo automáticamente o ir añadiéndole ese sangrado por medio de las flechas. Si seleccionamos todo el texto podemos ver ahí cómo va a actuar en todo él. También podemos realizar sangrados independientes de los principios de párrafo, como podemos ver con esta opción. Y lo mismo desde el lado izquierdo. También podemos realizar sangrados entre esos párrafos, incrementando el tamaño de los puntos y aparte. O incrementar el tamaño de la letra capital en todos los puntos y aparte que se encuentran en nuestro documento. Este icono que podemos ver aquí que pone separar se encargará de separar las palabras de manera ortográficamente correcta. Si no queremos que separe las palabras por medio de un guión, desmarcaremos esta opción y el texto se editará, esta vez sin separar las palabras. Para poder continuar manteniendo ese justificado que le hemos indicado, recurrirá de nuevo a las opciones de kernel y tracking para mantener ese texto. Como podemos ver activando separar, podemos ver cómo ahora el texto está mucho mejor distribuido. Sin embargo, si lo desactivamos, aparecerán espacios desproporcionados dentro de las letras. Por último, vamos a ver cómo podemos dotar de color a nuestros textos.
Vamos para ello a utilizar este texto que tenemos aquí y lo voy a agrandar bastante para que podamos verlo mejor. Aquí tenemos escrito este texto. Vamos a agrandar su caja para poderlo ver bien. Y como podemos ver, el texto automáticamente viene escrito en un color negro. Podemos modificar su color de manera muy sencilla. La primera idea que nos vendría a la cabeza es la de desplegar el panel de muestras y seleccionar un color. Pero como podemos ver al realizar esa opción, lo que vamos a rellenar en realidad es el marco que comprende nuestro texto. Para poder darle color a ese texto, tendremos que seleccionar este pequeño icono que vemos aquí con una T. Al seleccionar ahí podemos ver cómo se pondrá aquí el modo de relleno de texto y ahí podremos elegir ese color que queremos que tenga nuestro texto. Pero el Adobe InDesign además nos permite colorear el contorno de los textos, y puesto que todos los textos son en realidad vectoriales, podemos seleccionar ese contorno y elegirle un contorno de un color diferente. También podemos agrandar ese contorno de nuestro texto, viniendo a trazado y subiéndole el grosor. De manera que no es necesario convertir nuestros textos a contornos vectoriales, puesto que el InDesign nos permite trabajar con ellos automáticamente. Vamos a repasar cómo hemos realizado esto. Como podemos ver, en el panel de muestras tenemos dos opciones. Con esta opción rellenaremos el contorno y el relleno de la caja que contiene nuestro texto, y con esta opción de la T cambiaremos el color del contorno y el relleno de nuestro texto. Del mismo modo que hacíamos anteriormente, podemos cambiarlos de color pulsando en esta flecha, o podemos seleccionar cuál queremos. Si no queremos que tenga ningún contorno, podemos aplicarle un contorno nulo o un contorno de cualquier color que elijamos. Y lo mismo ocurrirá con el relleno. Podemos aplicarle cualquier color de relleno o elegir un relleno nulo, de manera que nuestro texto será transparente, sin embargo sí que tendrá contorno. Como podemos ver, las opciones son ilimitadas y la mejor manera de adquirir maestría es practicando con ellas y experimentando sus diferentes opciones.